Hola amigos, ¿cómo están? Aquí su amiga Shirley Dovin Rosenthal para servirles. Hoy vengo a hablar de la aliyá, y la palabra aliyá. Hay varios tipos de aliyá. Y bueno, ahorita voy a nombrar la aliyá, que es el ascenso. La palabra aliyá es subida o ascenso. Vamos a hablar de la inmigración de Eretz Israel, las aliyot o subidas a Eretz Israel, las aliyot a Eretz Israel, a la tierra de Israel, ya sea individual o grupal, no fue interrumpida a lo largo de los 2000 años de exilio. Su continuidad reforzó el espíritu del Ishuv, de la colectividad judía. Ishuv, colectividad judía, en Eretz Israel, la tierra de Israel. Aseguró su existencia y estableció relaciones entre los Ishuv, entre la colectividad judía y la diáspora, y fortaleció las aspiraciones de la Geulá, la redención, y el resurgimiento nacional. Los Olim, los inmigrantes, consideraban a su aliyá una mitzvah, un precepto importante, ya que es una virtud residir en las tierras de Israel, o sea, es una virtud vivir ahí en Eretz HaKodesh, en la Tierra Santa, incluso ser enterrado ahí. Se consideraba un gran mérito también peregrinar a Eretz Israel para llorar por su destrucción y visitar las tumbas de los justos. Y bueno, la aliyá más importante luego de la destrucción del segundo templo son las de los judíos después, bueno, de la Segunda Guerra Mundial. Fue muchísima gente subió a Israel, pero después de la destrucción del segundo templo, vamos a ver cuáles son las aliyot más importantes. La de los judíos de Hiyaz, de Arabia Occidental, que esa fue producto de las persecuciones de los primeros musulmanes en el siglo VII, y de las Karaim en el siglo IX, luego de que grupos como los Abelei, Zion y líderes Karaim ordenaron emigrar a las tierras destruidas. En esta misma época llegaron también judíos rabínicos en el año 1211, durante las cruzadas. Hicieron también aliyá 300 rabinos de Francia e Inglaterra, liderados por Jonathan ben David a Cohen de Lunel. Esta aliyá impresionó y alentó a otras aliyot, a otras subidas a Eretz Israel, como la de Yehiel de París de 1244 y la de Nachmanides con sus discípulos en el año 1267, lo cual a su vez produjo la aliyá de los judíos orientales y occidentales. Así, de esa manera, habían mejorado la situación de la colectividad judía, del Ishuv. La aliyá de los expulsados de España en el año 1492 se concentró especialmente en Tiberia y en Tzfat, que son ciudades muy espirituales, y se convirtió en el centro de estudios de Kabbalah, la cual surgieron los poskim, legisladores y los poetas. Después la siguieron la aliyá de Yehuda a Hasid en el año 1700, que se estableció en Jerusalén con otras 1000 personas, la de Haim ibn Atar de Marruecos a Jerusalén, y Haim Abulafia es de Esmirna a Tiberia en 1740. La de los Hasidim de Europa Oriental a partir de 1777, la de aliyá de los discípulos de Eliao de Vilna en el siglo XIX, entre 1882 y 1932, las aliyot provinieron principalmente de Rusia, Polonia, Europa Central, pero también de Yemen, Georgia, Bujara en Cáucaso. La aliyá moderna proviene de Europa, tuvo características diferentes basadas en el sionismo. Su objetivo era de reconstrucción física de Eretz Israel y establecimiento de ella de una patria nacional judía. Después, hasta la Segunda Guerra Mundial, se
5 olas de aliot sionistas con diferentes características. La primera aliyá de 1882 a 1903 se dedicó a la agricultura en colonias basadas en la propiedad privada. La segunda aliyá de 1904 a 1914 predominó el trabajo asalariado y establecieron las colonias de agricultura y cooperativa que evolucionarían hacia el kibutz. Los kibutz son las granjas colectivas, digamos. Es un socialismo o comunismo bien llevado. La tercera aliyá de 1919 a 1923 continuó esta tendencia y además estableció empresas industriales relativamente grandes. Durante la cuarta aliyá de 1924 a 1931 y la quinta aliyá de 1932 a 1939 se desarrollaron principalmente las poblaciones urbanas y también las de los moshavim, los asentamientos, las colonias agrícolas de clase media que se basaba en la propiedad privada con cierta medida de cooperación en la producción de venta. O sea, eran ya propiedad privada, no eran granjas colectivas ni sionistas ni comunistas, pero se basaban en agrícolas y cooperación más o menos unida, una cooperación, ¿no? Entre 1940 y 1947, la mayor parte de los que hicieron aliyá, se subieron a Eretz Israel, fueron mapilim, eran olim ilegales, o sea, era gente que subió a Israel de una manera ilegal. En su mayoría eran sobrevivientes del Holocausto, que arribaron durante la ardua lucha del asentamiento del Ishuv y fue contra el mandato británico por el derecho a la libertad o a la libre aliyá con el establecimiento del Estado de Israel en 1948. Toda esta gente venía sin papeles y sin nada. Comenzó la aliyá y era irrestricta y a base de la ley del retorno que fue sancionada en 1950 en los primeros años del Estado de la aliyá, provino en forma equilibrada a los países árabes, musulmanes y de Europa. Comunidades enteras emigraron en operativos especiales por mar o aire desde el 15 de mayo de 1948, que fue después de la Segunda Guerra Mundial, en que se declaró el Estado hasta el 31 de diciembre de 1951, la aliyá duplicó la población del país de 650,000 a 1,300,000 judíos. En 1956 comenzó a arribar una nueva aliyá del norte de África y de Europa Oriental. Después de la Guerra de los 6 días, en 1967, se acrecentó la aliyá de los países de América y Europa Occidental entre 1969 y 1980. Hicieron aliyá cerca de 170,000 a 260,000 judíos de la Unión Soviética que lograron permisos para abandonar el país. Mientras que la aliyá de los países de libre migración se mantienen, aunque en números absolutos proporcionales reducidos, y finales de la década de 1980 y comienzos de la 1990 se registró un cambio dramático en las corrientes de la aliyá. Y en los años 1989-1996 arribaron a Israel 781,800 nuevos olim, o sea, gente que subió a Israel nuevos. Por un lado, Israel consiguió autorización para la aliyá de los judíos de Etiopía, que le llamaban Beta Israel, y en 2 operativos especiales en 1984 y 1990 se llamó el operativo Moshe, de 17,000 aliot. Y en 1991-1993 hubo otro operativo que se llamó Shalom, que eran 28,500.
De ellos, 14.400 en un día. Llegaron a Israel más de 45.000 olim nuevos, olim hadashim nuevos, o sea, gente que subió nuevos. Por el otro, con el desmembramiento de la Unión Soviética, desaparecieron casi todas las restricciones para la inmigración de judíos. En los años 1990, 1996, hicieron aliyá más de 680.000 judíos de los países que componían el bloque comunista, o sea, de las partes de Rusia y todo esto. En el año 1996 han hecho aliyá más de 71.300 judíos, un 8% menos que en 1995, aunque se incrementó la aliyá de algunos países como Ucrania, Bielorrusia, Francia, Argentina, siendo el primero la principal fuente de olim, o sea, todos los países de Ucrania o Rusia. Hay otro nombre que se llama Aliyah Hadashah. Aliyah Hadashah es un partido sionista de centro de Eretz Israel, fundado en 1942 por miembros de la Organización de Olim de Alemania y Austria, a los que se sumaron olim de los países anglosajones. El primer objetivo de Aliyah fue conseguir apoyo político y de la Aliyah Hadashah fue conseguir apoyo político para influir sobre las instituciones del Ishuv, la colectividad judía. En Eretz Israel, el partido se opuso al plan Bilmort y solicitó la instrucción de mejoras en el mandato británico. Los obreros del partido se organizaron dentro de la Histadrut de Avdim y Haklalit, la Organización General Obrera. En un cuerpo se llamó Aliyah Hadashah, que se llamó también Obedet, trabajadora. El partido, como un partido de trabajo, digamos, ¿no? El partido estableció varias instituciones sociales, como la Organización de Olim del Centro de Europeos, un fondo de préstamos de Olé para diversos fondos de ayuda. En las últimas elecciones por la Asamblea de Representantes de Aliyah Hadashah, consiguió un 10% más o menos de los votos, y en el 22 Congreso Sionista en 1946, el 6%, cuando la ONU aprobó el establecimiento de un Estado judío en Eretz Israel en 1947, la Aliyah Hadashah se incorporó al gobierno provisional en 1948, se unió con HaOved, Atzionim, Aklalim en el marco de los Miftah HaProgressivit. Después tenemos otra palabra de Aliyah, que es Aliyah la Regel. Aliyah la Regel es la peregrinación, es una mitzvah, es un precepto de la Torá de peregrinar a Jerusalén en los 3 regalim, en las 3 fiestas del año. 3 veces por año se presentará todo varón ante Dios en el lugar que eligió en la fiesta de Matzot, Pesach, Shavuot y Sukkot. Y esto lo tenemos en Devarim, Deuteronomio 16:16, donde dice: 3 veces por año se presentará todo varón ante Dios en un lugar que eligió en la fiesta de las Matzot, Pesach, Shavuot y Sukkot. Los peregrinos traían con ellos ofrendas o korbanot, traían también korbanot al templo y contribuían a mejorar la economía y el comercio en Yehuda. El 14 de Nisan se ofrecía el Korban Pesach, que era comido en la noche del día 15 en todo Jerusalén. Los peregrinos eran recibidos con alegría y su albergue era gratuito. La Aliyah Hadashah, la Aliyah la Regel, unía también judíos de Eretz Israel y la diáspora en el Centro Nacional Espiritual en Jerusalén. Estos sentimientos de unidad nacional durante la Aliyah, la Regel,
a pie, produjeron a veces rebeliones contra gobernantes extranjeros, especialmente romanos. Desde la destrucción del templo, en el año más o menos 70 de la era actual, el concepto de Aliyah la Regel fue ampliado a la vista de Eretz Israel en general, a los lugares santos en particular. A partir del siglo IV, también los cristianos comenzaron a peregrinar a Eretz Israel. En todas las generaciones los judíos cumplieron con esta mitzvah. Aún en riesgo de sus vidas, el establecimiento del Estado de Israel en 1948 y especialmente la liberación del Kotel de Kotel Amaraví, el Muro de los Lamentos y los lugares sagrados para el judaísmo, el cristianismo y el islam en 1967 permitieron la Aliyah, la Regel irrestricta y de centenares de miles de peregrinos judíos, cristianos y musulmanes. Luego también tenemos la palabra de Aliyah a la Torah. La Aliyah a la Torah es la subida a la Torah, es la invitación a subir a leer la Torah en la sinagoga. Se acostumbra a honrar a determinadas personas llamándolas a participar de la lectura de la Torah, para lo cual suben a una tarea especial que se llama, es una tarima especial, así que en el centro, que se le llama bimá, y antiguamente cada persona leía el texto por sí misma, además de decir las bendiciones correspondientes. Esta era costumbre mantenida por los que nacían en el Yemen hasta hoy. En otras comunidades, el aumentar el número de personas que no subían a leer de la Torah, se decidió nombrar a una persona el Baal Kore, que lee toda la Perashá. Se acostumbra a llamar a la Torah a los mayores de 13 años, aunque de acuerdo a la halajá, la ley rabínica, es legítimo hacerlo a partir de los 7 años, tal como ocurre entre los yemenitas también para el maftir, que es la persona que lee el haftará. Puede ser llamado a un niño, aunque de costumbre es llamado cuando hace su bar mitzvah. En algunas comunidades también a la niña hacen bar mitzvah, pero no hacen aliyah. El que sube a la Torah es llamado por su nombre hebreo más el nombre de su padre y a veces la de su madre. Debe utilizar el talit y pronunciar una bendición antes y después de la lectura para la presencia, para la primera aliyah a la Torah. Se elige un Cohen, un sacerdote, luego un Leví, el que ayudaba a los Cohanim en el servicio, y por último a las personas de Israel. Con el tiempo, en muchas comunidades se dio importancia especial a determinada sección y su lectura honra a personas destacadas. Hay llamados especiales a la aliyah de la Torah. El niño o niña que hace su bar mitzvah o bat mitzvah, el novio en el día de su boda, el Shabbat, inmediato, el deudo del aniversario, del fallecimiento, o el que debe recitar la bendición de agradecimiento, Birkat Gomel, etc. Pero también hay otro tipo de aliyah que se llama Aliyat Anoar. Es proyecto de la organización sionista que se ocupó de salvar niños y jóvenes judíos de la diáspora, trasladándolos a Eretz Israel y proporcionándoles educación agrícola y profesional. La Aliyah Anoar fue fundada en 1932 por iniciativas de derecha Freyer, de fundación alemana, fundada en 1932 por Alemania, quien se ocupó de llevar a Eretz Israel a jóvenes judíos desocupados. Al subir a los nazis el poder en 1933 y volverse urgente la excavación, se fundó la evacuación, se fundó la Asociación Ayuda a los Jóvenes Judíos. A principios de 1934, la agencia judía reorganizó la Aliyah, la Noar, bajo la dirección de
Henrietta Sdoll, y comenzó a atraer jóvenes judíos de Alemania, quienes eran instalados en kibutzim, en las granjas colectivas. Hasta el inicio de la Segunda Guerra Mundial fueron absorbidos por Aliyah Noar casi 5,000 jóvenes, y hasta 1943 arribaron otros 10,000, la mayoría refugiados de países ocupados por los nazis. Desde el final de la guerra y hasta el establecimiento del Estado de Israel en 1948, llegaron otros 15,000. La mayoría como mapilim, inmigrantes ilegales, en vía de la vía Chipre. Los jóvenes fueron alojados principalmente en kibutzim y moshavim, internados y aldeas juveniles. Se les proporcionó capacitación agrícola y profesional, y aprendieron el hebreo y cultura judía. Desde el establecimiento del Estado de Israel, el departamento de la Aliyah Noar de la Agencia Judía se ocupa, además de niños israelíes provenientes de ciudades de desarrollo y barrios carenciados del país. La Fundación de Amigos de Aliyah Noar en la diáspora apoya las actividades de este departamento. Hasta 1980 fueron educados en sus instituciones 160,000 niños y jóvenes, de los cuales más de un 90% se incorporó a la vida productiva del país. También